Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya entró en vigencia la ordenanza del uso de mascarillas. Puedes comprarla o hacerla tú mismo, mientras cumpla las recomendaciones del Ministerio de Salud. Preocúpate que cubra completamente nariz y boca y que se mantenga firme en tu rostro. Evita multas, pero sobre todo evita el contagio del coronavirus. Suma a esta recomendación el distanciamiento social y el constante lavado de manos. Y así estaremos más protegidos. En Punta Arenas nos cuidamos para volver a abrazarnos. Municipalidad de Punta Arenas. Atención, si miran a su izquierda podrán ver las antiguas ruinas de La Loza. Este monolito es el famoso Templo del Teletrabajo. Y este es el Museo del Pijama, donde se aprecia cómo evoluciona nuestra especie. Para que te sigas cuidando en Home, extendemos el doble de gigas para todos nuestros clientes en planes y bolsas de datos. Si aún no eres cliente, pórtate llamando al 600-200-1000 o en Home.cl. Quédate en Home, nada te cuida más. Bases y condiciones en Home.cl. «80 años, una vida, una historia, una vida de comunicaciones, una historia de radio. Cientos de voces que han dado identidad a Radio Polar. 80 años informando para construir una historia en la región de Magallanes. Y han pasado varias generaciones para creer que todo es posible. 29 de junio de 1940. 80 años. Una vida, una historia, un sentimiento. Radio Polar, mi Polar, tu Polar. 11 de la mañana con 2 minutos, 11 con 2, empieza a entrar algunos rayitos de sol también acá al hogar estudio del BDR de Buenos Días Región. Ya voy a saludar a Víctor. Antes quiero mostrar un accidente que acaba de pasar, ruta 9 frente a Standardwood, escarcha negra, me dicen, lamentable, un auto negro deportivo que pasó, producto de la escarcha, a chocar a otros dos móviles, a otros dos vehículos en ese sector. Ojo, que la ruta está escarchada, hay escarcha negra, más esa que pareciera que no está escarchado, pero la verdad es que sí, ya ha provocado este accidente, ruta 9, sector Ojo Bueno aproximadamente, ahí está el auto dañado, situación que ha ocurrido hace escasísimos minutos, ruta 9 frente a la planta de Standardwood para ubicarse, ruta 9 saliendo de Punta Arenas, así que a manejar con mucha precaución. Mire lo que pasó ahí producto de la escarcha negra. 11:03. Muchas gracias, Cris. Tengo el agrado de saludar en el retorno a mi querido Víctor Hernández, escritor, historiador, amigo de esta casa radial, amigo personal. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto de volver a encontrarnos en este bloque de Polar con la historia magallánica, que es uno de mis bloques regalones preferidos. ¿Cómo estás, querido Víctor? ¿Cómo estás tú, Mauro? ¿Bien? Bien, acá llevamos más de 2 meses haciendo teletrabajo. Bien. Sí, ha sido especial este momento para mí también, porque obviamente habían una serie de proyectos en carpeta que han tenido que quedar postergados, pero acá hemos estado cumpliendo con algunos compromisos también, escribiendo como todos los domingos para el Magallanes, en la columna que tenemos. Así es. Avanzando también en la corrección de los libros de algunas amigas y amigos que esperemos que se van a publicar en el transcurso de la segunda mitad del año, esperemos. Así que, y como pasa en esta fecha, así cuando ocurren en estas situaciones tan difíciles, tan traumáticas, esto te sirve para meditar, para evaluar,
para tranquilizarse un poco también de todo lo que es la vorágine del día a día, y esto te hace repensar un montón de cosas de aquí en adelante. Sí, incluso cómo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante, ¿no? Porque estos cambios, esta trabada de rueda también hace a uno hacer una introspección, ¿no? Quiero seguir viviendo como estaba viviendo, algo así. Sirve mucho esto, ha servido mucho, más allá de todos los problemas económicos, sanitarios, sociales, más allá de eso, Víctor, ¿no? No, por supuesto. Escribimos sobre esto, pero haciendo una especie de pequeño resumen para aquellos que nos dejaron de ver o de escuchar o de seguir en marzo, principio de marzo, que fue precisamente cuando comenzó esto del COVID-19 acá en Chile y acá en Magallanes, que no empezó el día 1 de abril. El 1 de abril empezó acá la cuarentena, que nos tuvo 5 semanas encerrados, ¿verdad? Sí. Pero yo recuerdo que ya a mediados de marzo los locales comenzaron a cerrarse. La vida societaria, como suelo decir, comenzó a disminuir gradualmente y tuvimos unos 15 días, o por lo menos 2 semanas de marzo, en que también hubo un paro importante de actividades. Es decir, llevamos ya 2 meses y medio en una situación muy especial. Entonces, pensemos nomás lo que ha ocurrido. Se nos han ido 3 grandes escritores este año. Armando Uribe Arce murió en enero, Premio Nacional de Literatura el año 2004. Uno no diría que, bueno, Armando Uribe era un escritor del norte, pero uno dice un premio nacional que fue además un hombre formado por un gran catedrático magallánico, Roque Esteban Escarpa. Nada más. Creo que eso es importante. Sí, claro. Se nos fue Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, falleció a principios de marzo. Eterno candidato a ser premio Nobel de Literatura y que estuvo en Magallanes en algún momento en el invierno del año 2004. Y el 16 de abril... Poema, un paréntesis respecto de Cardenal, un poema que es musicalizado por Patagonia 4, ¿no? Para los que por supuesto que sí, justo en el año 1975. Y el 16 de abril de este año, en pleno mes del libro y con toda la efervescencia que estábamos viviendo, fallece precisamente del COVID-19 Luis Sepúlveda. Sí, exactamente. Imagínate, entonces ha sido hasta el momento un año aciago para los escritores en general, un año de mucha virulencia. Luis Sepúlveda, Víctor, que escribe mucho sobre la Patagonia. Me acuerdo de Patagonia Express, rápidamente, no uno de los libros de Sepúlveda, pero habla mucho de este territorio. Era un enamorado de este territorio. Sí, y él lo conoció, él vio para acá. Un deseo de él, incluso de su familia, es que sus cenizas puedan ser esparcidas en el estrecho Magallanes. Wow, imagínate. O sea, imagínate, es algo que también es una información que manejamos. Tuvimos la suerte de poder compartir con Luis Sepúlveda, éramos muy jóvenes nosotros, cuando se conocía, justo había retornado la democracia al país y se conocía recién uno de sus trabajos señeros, el viejo que leía novelas de amor. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Luis Sepúlveda, pero ignorábamos todo lo que él había hecho antes y lo que después construyó Sepúlveda como escritor. Él fue un tremendo narrador. Muchos de sus trabajos fueron llevados al cine de animación, por ejemplo. No olvidemos que parte de la película, el guión de la película Tierra del Fuego fue creado por él. Así es, justamente. Con Ornella Muti en los papeles protagónicos y dirigido por Miguel Litín. ¿Ya? Entonces, hay una conexión de Luis Sepúlveda con Patagonia. Y en este mes de mayo, que parece que está mejorando un poquito, ojalá pareciera que se han disminuido la cantidad de contagios y todo eso, pero tú sabes que acá el invierno de Magallanes, que es muy distinto a lo que ocurre en el resto del país, con nuestras enfermedades propias de acá del ecosistema local. Esto también puede tener la posibilidad de que exista un rebrote y todo lo que se ha conseguido en estos días se pueda venir abajo. El fallecimiento, y aquí me quiero detener un poquito, Mauro, sí. Se cumplieron 10 años
del fallecimiento de nuestro querido amigo Dinko Pavlov. 23 de mayo del año 2010, invierno casi del año 2010, absolutamente desapercibido, y esperamos escribir pronto para conmemorar esta primera década sin Dinko. Sin Dinko, sí. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo, de conversar tanto en los últimos años, escribiendo muchas columnas para los medios en los que yo estaba, sí. Así que el recuerdo maravilloso de Dinko Pavlov. Entremos en la pandemia, Víctor, porque sí. En la historia todos dicen esto es inédito, nunca nadie lo había vivido, pero han habido otras pandemias, otras gripes muy duras, muy fuertes en Magallanes en los últimos 100 años que ha tenido en vilo a la población también, Víctor. No solo en Magallanes, en Chile, en el mundo. En el mundo. Escribimos sobre eso precisamente en el mes de abril, a propósito del fallecimiento de Luis Sepúlveda y de toda la contingencia que nosotros, en particular los magallánicos, estábamos viviendo, precisamente en abril, cuando quedamos encerrados. Tuvimos abril y parte de mayo, 5 semanas de encierro. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que nos afecta en este instante? Lo primero es que nos encontramos frente a un virus que es nuevo, ¿verdad? Y lo segundo es que no existen antídotos para enfrentar a ese virus. Es decir, la ciencia se encuentra frente a algo nuevo. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿esto es primera vez que ocurre? La respuesta obviamente no. No es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, en Chile hubo un fraile de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, por eso que existe el Hospital San Juan de Dios, ya, que en la época de la colonia, en 1770, mira lo que te voy a decir, este fraile llamado Pedro Manuel Chaparro fue el hombre que de manera silenciosa, casi absolutamente anónima, consiguió inocular la viruela que afectaba a gran parte de la población, no solamente en Chile, sino en Hispanoamérica y incluso en Europa. Los europeos después, 20 años después, consiguieron desarrollar una vacuna que hizo posible que esa vacuna pasara de Europa a América. Y precisamente cuando se está desarrollando el movimiento independentista acá de 1810, llegan los primeros médicos españoles para atender a sus enfermos. Ya. Imagínate lo que eso significaba, ignorando ellos que había un fraile que ya lo había inoculado en Chile y que de algún modo eso fue como algo experimental de Chile para el resto de los países hispanoamericanos. Eso por una parte, la viruela. Y por supuesto, algo que a nosotros nos afectó hasta no hace mucho tiempo fue la tuberculosis, sin lugar a duda. Magallanes, hasta el día de hoy, pese a que se han encontrado antídotos, remedios, se ha desarrollado la vacuna, ha existido una serie de políticas sanitarias al respecto, Magallanes sigue siendo todavía el mayor productor, por decirlo de algún modo, de lo que es enfermos y fallecidos por tuberculosis todavía en Chile. Pero hubo una época en que de 10 magallánicos, por lo menos 4 fallecían al año de este tipo de enfermedad, o asociada con altísimo. En Chile fallecían al orden de 25.000 personas, por lo menos. Entonces estamos hablando de una epidemia que mató a miles y miles de chilenos. Antes de 1882, cuando aparece el doctor Koch, ¿no es cierto?, el médico alemán que logra encontrar el bacilo para combatir esta pandemia, como después de 1882, no te olvides que acá Chile fue un país que estuvo muy descubierto de lo que es la medicina social. Uh-huh. Recién la ley de medicina preventiva se logra implementar en la década de los años 30. Ahí tienen que ver mucho 2 médicos chilenos,
de ideología absolutamente distintas. Uno de ellos, don Eduardo Cruzco, que fue el creador del proyecto, y Salvador Allende, que en ese momento era ministro de Salubridad del presidente Pedro Aguirre Cerda. Fueron las dos personas que implementaron esta gran medida, la ley de medicina preventiva, como uno de los primeros pasos. Y el resultado final fue precisamente el control de estas grandes plagas que mataban a una cantidad enorme de población. Pensemos nomás, en la década del 30 se produce el cierre de las oficinas salitreras en el norte del país. La cantidad de población, de familias que salieron de Iquique, de Antofagasta, de la zona del interior, y que después se radican en Santiago. Y eso da cuenta de la llegada de muchísima población a Santiago, y la decisión que toma el gobierno de Santiago de habilitar los llamados CITES o conventillos, que hoy día están tan de moda que lo vemos en televisión. Sí. Y hay toda una literatura de la década de los años 20, 30 y 40 que te confirma lo que yo te estoy diciendo. Cuando uno habla de Carlos Sepúlveda Leighton, habla de Óscar Castro, que fue un escritor que murió de tuberculosis, imagínate, con 37 años. Te habla de Nicomedes Guzmán, La sangre y la esperanza, te habla de la época de Nicomedes Guzmán, Los hombres oscuros, con esas tremendas novelas, y también de la pandemia que se está originando y que que es como el hilo conductor de la novela, más allá de todo lo que está sucediendo en términos sociales con respecto al triunfo del presidente Pedro Aguirre Cerda del año 38 y todo lo que vino después. Pero a su vez la gente que vivía en los CITES, en los conventillos, está siendo afectada violentamente por esta terrible pandemia que era en ese entonces la tuberculosis. Porque ¿ya? Hay que decir, Víctor, los CITES, los conventillos, como dices tú, que en algún momento como que la gente se había olvidado que existían, hoy día como que han reflotado, por decirlo de alguna manera, seguramente hace algunos años por el tema de la migración, pero hoy en día porque hay gente que necesita vivir en algún lugar, pero no tienen los recursos, entonces entre todos pagan, y estas son casas con pasillos largos, con piezas a los lados, para más o menos contextualizar, y la gente vive ahí como en una pequeña, como en un pequeño barrio, una pequeña población, pero es una entrada con varias piezas. Eso obviamente, además en una pandemia sanitaria de estas características, es tirar un fósforo a la benzina, ¿no? Ahora, yo no sé, Mauro, si ¿qué es peor, vivir en un CITE o vivir en un departamento donde nadie se habla con nadie y a veces tienes que compartir un solo ascensor. Sí. ¿Ya? Entonces tienes las enfermedades y tienes los dramas de la vida moderna también. Entonces yo creo que hay CITES hermosos todavía que van quedando en Santiago, que han sido habilitados, incluso parecen verdaderos paseos, que incluso ya que se nos acerca este domingo de Día del Patrimonio y visita a museos y a lugares de interés, cuando vas a Santiago, tú lo sabes muy bien, la gente que conoce esto también lo sabe, hay lugares que son preciosos, que han sido recuperados también, y que hoy día pueden exhibirse como lugares patrimoniales, pero también está la otra cara de la medalla, que son estos lugares prácticamente insalubres, que nunca se han querido, que obviamente la economía o el sistema que vivimos intenta por ningún medio mostrar que esto no salga, pero que precisamente así ha sido esta pandemia la que ha puesto, como decimos nosotros, sobre la mesa todos estos grandes problemas sociales, porque de la noche a la mañana, en 2 meses, Mauro, hemos descubierto los chilenos que somos un país pobre, fíjate. Hemos vuelto a ser un país pobre. Parecía que no, ¿no? Pobre. Claro. Parece terrible lo que te estoy diciendo, pero 2 meses atrás nadie hablaba de estas cosas. Y hoy día sorprende la cantidad de empresarios quebrados, sorprende la cantidad de problemas que parecía que estaba todo solucionado, que éramos un país desarrollado, que estas cosas no pasaban en Chile, y de repente nos encontramos con que tenemos un nivel de miseria. No nos podemos hoy día mirar, ¿no es cierto?, con cierto desdén
a países centroamericanos o países sudamericanos como dictándole recetas de qué hacer. Yo creo que hoy día esta pandemia nos ha puesto los pies en la tierra, y hay que decirlo, y ha puesto también en jaque a todo el sistema, a todos, y todos por igual, más o menos, se han visto hackeados, sorprendidos y superados por la situación que estamos describiendo. Ahora, cada vez que ha habido una emergencia sanitaria, en cualquier tipo de sociedad, yo me imagino que provoca lo mismo, que empiecen a aflorar los problemas que se tratan de, voy a ocupar un concepto, una palabra que te encanta, invisibilizar la realidad. Capaz que me digas ahora que iniciemos un conversatorio. Oye, Víctor, pero este tipo de emergencia sanitaria siempre hacen aflorar, da lo mismo el año, ¿no? Puede ser en 1810, 1890, en 1930 o en el 2020. Bueno, hace 100 años atrás, acá en Magallanes también vivimos lo que fue la efervescencia de la gripe española. ¿Ya? Mal llamada gripe española, porque además explotó en Estados Unidos, imagínate. Y después se pasó a España, que lamentablemente recibió todos los embates y se convirtió también en una pandemia de carácter mundial. Mira, anoche una amiga me compartió una serie de imágenes, de fotos de la época, de 100 años atrás, que más adelante te la vamos a compartir para que tú lo vayas viendo igual, donde los ministerios de salubridad, como se les llamaba antes, de salud, como conocemos, ¿no es cierto?, de todos los países del mundo llamaban ¿a qué? Llamaban a lavarse las manos, llamaban a usar mascarilla, llamaban a tener cuidado con la vida societaria, no se junte mucho con tal persona, no haga esto, mantenga la distancia social. Es impresionante. Es decir, hace 100 años las mismas instrucciones. Sí, y murió mucho más gente, te lo aseguro. Terrible. Así que el mito del eterno retorno, que tanto se estila analizar en el arte, bueno, lo estamos viviendo hoy en día y nos damos cuenta de que a lo mejor somos un poquito más, no más que hace 100 años atrás, pero la miseria humana, la condición humana, como habrá ese gran escritor llamado André Malraux, está tan más vigente que nunca, y por sobre todas las cosas, lo más importante es que esto llama a reflexionar, a poner los pies en la tierra y a entender de que primero que todo, antes que el triunfo individual, antes que el exitismo que tenemos, lo que importa también es que nos recordemos que somos seres que vivimos en comunidad. Fíjate, en comunidad, somos seres solidarios en comunidad, si no podemos vivir cada uno como si fuéramos islas luchando unos contra otros. Entonces, hoy día te sorprendes con situaciones tan increíbles cuando te dicen ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la casa? Tiene que mantener la tranquilidad, no se altere, pero si es la vida de casa, es la vida de que tú haces todos los días. Yo creo que tú lo alcanzaste a vivir con tus padres, con tus abuelos. Los que nos están siguiendo, nos están escuchando, saben eso perfectamente, que antes lo más preciado para todos nosotros era la vida de casa. La vida en familia, la vida del hogar. Ya, hoy día parece que todo eso es nuevo. Y eso es lo más sorprendente. Lávese las manos todos los días. O a cada rato, porque si no se puede infectar al otro. ¿Te fijas? Y son medidas básicas de seguridad que uno tiene que implementar diariamente, sin necesidad que te lo tengan que estar diciendo. ¿Te fijas? Me han llegado fotos que capaz que sean las mismas de cómo hace 100 años, por ejemplo, se trataba, son imágenes de la gripe de hace 100 años y cómo se trataba en algunas partes del mundo. Ahora bien, te quiero bajar nuevamente a lo local, Víctor, y preguntarte si existe alguna diferencia en cómo tratamos nosotros los magallánicos, producto de nuestra identidad, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos acá, que estamos en una especie de isla, ¿no? Aislados de una u otra manera, incomunicados de una u otra manera, que podría ayudarnos o no respecto de una gripe de estas características. ¿Tú crees que
los magallánicos tenemos una ventaja por todo lo que yo te dije anteriormente en esta pregunta para afrontar una pandemia por costumbres, por hábitos, etcétera, o no es tan así? Tenemos ventajas y desventajas, creo yo. Fíjate cómo pasó esto de estos grandes cruceros que llegaron, y eso es verdad, no se puede negar de que acá esta es una zona turística, los cruceros más grandes del mundo vienen acá, uno los podía ver en el verano, tú ibas a veces a lugares que uno frecuenta diariamente y esos lugares a veces uno parece un extraño, porque está lleno de extranjeros. Entonces te encuentras con la sorpresa de que esos cruceros salieron de acá y después cuando salen de acá se desata la pandemia. Entonces te encuentras con sorpresa. Esto posiblemente no lo vivíamos hace 20 o 30 años atrás. Entonces, por una parte también está eso de que los magallánicos tenemos situaciones que nos hacen muy distintos a otras zonas del país. Pensemos lo que está ocurriendo hoy día en la región metropolitana. Cuando uno dice la comuna de Santiago y la comuna de Estación Central, pero si el problema es que están separados por una calle. Entonces imagínate si tú trabajas o vives en Estación Central y tienes que trabajar en Santiago, y a veces tienes que atravesar la calle, sí. Y ya eso significa, tienes que atravesar la calle Matucana, y eso significa un cambio completo de todo lo que tú tienes que hacer, colocarte guante, mascarilla, solamente para atravesar la calle. Yo creo que la literatura en este momento tiene que estarlo reflejando eso, y debe ser realmente para no creerlo. Distinto el caso nuestro, porque yo creo que nosotros tenemos, como lo decías al principio, diferencias sustantivas. También la geografía, el aislamiento, en este caso, debiera ayudarnos para superar lo que fue el mes de abril, que fue realmente terrible. Sí. Pero lo que decíamos al comienzo, Mauro, que nosotros tenemos tipos de enfermedades que son muy propias de los magallánicos, que no se dan en otras zonas del país y que se vislumbran habitualmente en los meses de junio, julio y agosto, y es ahí donde también posiblemente el sistema sanitario se va a ver enfrentado otra vez a desafíos que a lo mejor no van a ser los mismos que van a tener la gente en el norte del país. Absolutamente. Estamos viendo imágenes, justamente, fotos, cómo era en 1720 la peste negra, el cólera en 1820, la gripe española, para terminar con el COVID hoy día, y así andaba la gente hace 100 años. Mascarilla, distintas las mascarillas seguramente a las que ocupamos nosotros hoy en día, pero se ven ahí la gente con mascarilla. Mire, ahí cómo se trataba a la gente en alguna... Eso no es un hospital, claramente, tuvieron que habilitar seguramente una especie de teatro para poder atender a la gente. No varía mucho, seguramente la no nos olvidemos, Mauro. Eso es un galpón, lo que vemos ahí donde se tenía gente, ¿sí, Víctor? No nos olvidemos, Mauro, que la gripe española, 1918-1920, ocurre precisamente después de concluida la Primera Guerra Mundial. Entonces, por lo tanto, los niveles de enfermedades propias después de la guerra, Europa era un continente que había estado casi devastado, habían aparecido una serie de enfermedades que no se conocían, junto con la aparición de nuevas armas letales de la época, por ejemplo, en los gases que llevaron los alemanes a Europa y con lo cual envenenaron ciudades completas, la desaparición de pueblos, de aldeas. Por primera vez aparecen los aviones y los tanques en las guerras, con todo lo que eso significó, imagínense. Entonces, tenemos un escenario, yo creo que 1918-1920, tan dramático, o tal vez mucho más dramático que este que estamos viviendo hoy día. Víctor, nos queda un minuto. ¿Qué se nos viene en el Magallanes este domingo? Bueno, hemos estado escribiendo todo este mes de mayo con respecto a personajes de la Armada, pero que han tenido algún vínculo con Magallanes. Sí. Escribimos sobre... Yo he estado leyendo y varias cosas que has comentado también en este espacio. Así es. Policarpo Toro estuvo acá. Escribimos también sobre Arturo Fernández Vial,
existe un gran club de fútbol, Fernández Vial, en la zona de Concepción. El más popular, dicen, de la 8ª región, ¿no? Que ahora ha vuelto al fútbol profesional. El almirante Fernández Vial, que a todo esto fue un gran anarquista, parece increíble, un almirante que haya sido anarquista, pero esto fue así, está comprobado, amigo de escritores, de pintores, de artistas. Así que esperemos que tenga una buena acogida. Sobre Carlos Condel de la ASA, el contraalmirante Condel, que también se sabe muy poco de él. Todos hablamos de Prat. Claro, Prat con su heroísmo maravilloso, extraordinario, ¿no es cierto? Lo que significó poner al país en guerra, porque ese es el gran mérito de Prat. Con su sacrificio en Iquique, él levantó a Chile y lo colocó en estado de guerra, lo despertó. Ganamos una guerra desde el punto de vista moral con Prat. ¿Ah? Pero Condel, que es un personaje totalmente olvidado, perdido, sepultado, pensemos lo siguiente: con el barco más chico de la Armada chilena, la Covadonga, que pesaba 400 toneladas, imaginemos, consiguió hacer encallar y hundir al blindado más grande del Perú, la Independencia, de 2.000 toneladas, que era el doble de grande del Huáscar. Y el Perú perdió cerca del 40% de todo su material de guerra precisamente en la batalla de Punta Gruesa de aquel 21 de mayo de 1879. Algo que está perdido y que queremos contarlo y revitalizarlo, sobre todo la figura de Condel. Buenísimo. Eso el domingo en el Magallanes. Víctor, estoy muy contento que volvamos a encontrarnos todos los viernes a las 11 para hablar de historia, para hablar de literatura, para hablar de tantas cosas, ¿no? Sí, muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. ¿Eh? Un gran abrazo. Saludos Víctor, a todos. Un abrazo. Chao. Que te vaya bien. Chao, Víctor. Venimos al tiro. Un accidente recién, ya se lo mostramos, no el de fuera de Standardwood, sino que en el mal llamado Cruce de la Muerte, un nuevo accidente recién nomás. Le muestro imágenes al regreso. Pausa, venimos. Somos el Oráculo de Los Ángeles y estamos invitando a todos